Es el 28 de agosto de 1936 cuando Clara se dispone a abandonar Madrid y España. La acompañan su madre, de casi 80 años, y su sobrina Chelo, de 14. A su madre, bastante delicada de salud, pese a que a menudo se sienta incomprendida en sus luchas, siempre la ha admirado. Cuando alguien trata de ensalzar mi labor, yo me río. Comparado con el esfuerzo de mi madre, todo lo mío resulta una pequeñez. Pero sí parece que la estoy viendo coser sin descanso día y noche. Apartada de la política tras la victoria del Frente Popular, ha publicado un par de libros: El derecho de la mujer y Mi pecado mortal, el voto femenino y yo, que en ediciones posteriores se publica invirtiendo el título: El voto femenino y yo, mi pecado mortal. Se vio duramente atacada desde distintos flancos. Y ella, antes de que, viendo quizá a lo mejor la situación como estaba, o viendo que ya no iba a poder volver a la política, porque no podía volver, decidió dejar el testimonio de cuáles eran las ideas por las que ella había luchado, cuál era el modelo de mujer por la que ella había luchado y cuáles eran las razones de su acción política. Nunca ha dejado de preocuparle el proceso de bolchevización que ha ido percibiendo en algunas organizaciones de la izquierda y el de fascistización de otras de derechas. Ninguno de ambos idearios es de su agrado. Una España cada vez más polarizada entre el extremismo creciente de unos y otros se ha ido precipitando desde febrero hacia un choque de ambas fuerzas antagónicas. El gobierno se ve desbordado desde el primer momento por la ilusión que muchos millones de españoles tienen puestas, la ilusión que tienen puesta en la revolución. En octubre no salió y decidieron que la del 36 iba a salir. Al mismo tiempo hay que hablar de la ilusión que tienen todas las derechas, sobre todo la derecha fascista, en que haya una revolución nacional socialista o nacional fascista en España. Y esa ilusión choca con la ilusión socialista radical y comunista. Y en España desde ese momento ya no es lugar para las gentes que estaban predicando la moderación. El 18 de julio se produjo el alzamiento militar contra la República que terminaría con el general Franco en el poder. El pueblo, al que el gobierno suministró armas, en una decisión que Clara critica, abortó ese golpe en Madrid, que en cambio en otras provincias tuvo éxito. Y el Madrid que siguió a aquellos días la asustó. Un Madrid en el que los milicianos, en medio del descontrol, no cesan de cometer excesos, como esos espantosos paseos y las temidas checas. Y en las zonas ocupadas por los sublevados, otro tanto de lo mismo, falangistas dirigiendo atroces fusilamientos en las cunetas. Los autores de los excesos, o los que los han dejado cometer, encuentran siempre cómo disculparse, aunque solo sea pretendiendo que hay que juzgar a las revoluciones en su conjunto, y no en sus detalles sacrificados inútilmente. Clara teme por su vida. La odian los extremistas de ambos bandos. El golpe de Estado le hubiera tocado en Sevilla, habría muerto exactamente igual, y su vida hubiera corrido el mismo peligro que el que corrió cuando se quedó en Madrid. Y eso lo sabían claramente. Y decide abandonar el país. Clara ya no vive en la Plaza de Santa Ana. Desde hace algo más de 2 años ocupa un piso en el número 4 de la Plaza de la Lealtad, que ya no existe, colindante con el Hotel Ritz, un piso que ahora se dispone a abandonar y que los periodistas de la época describen siempre lleno de plantas y de flores. Todo lo que quede en él será incautado por los franquistas nada más terminar la guerra. De allí sale con su madre y su sobrina, llevándose una sola cosa:
algo que tiene para ella un significado especial y que hoy se guarda en el Congreso de los Diputados, su mesa de estilo Renacimiento. Estoy contentísima de que esa mesa esté en el Congreso, porque las personas son sus mesas. Y Campoamor amaba, lo que más amaba profundamente en su vida era esa mesa. Esa mesa significaba para ella su ascenso social, su importancia intelectual y quién ella era. Clara toma un tren hacia el Mediterráneo. Espera encontrar refugio en la casa de su amiga Antoinette en Lausanne. Con muchas dificultades, con su madre y su sobrina, embarca en Alicante en un buque alemán con dirección a Génova. Me gusta acariciar esta mesa, que salió conmigo en aquel barco desde el puerto de Alicante camino al exilio. Un barco alemán que viajaba a Génova, lleno de carlistas y falangistas que me reconocieron. ¿No es esa la maldita roja que consiguió el voto para las mujeres? Sí, sí es. Y la que contribuyó a que se hiciera realidad el divorcio y la despenalización del adulterio. Claro que es ella. Me escupieron. ¡Puta! Me zarandearon. ¡Puta! ¡Echémosla al agua! Gritaban mientras me arrastraban hasta la borda. Yo temía por mi madre y mi sobrina, que pedían auxilio a la tripulación. El capitán logró que no acabara mis días en las aguas del Mediterráneo. En el puerto de Génova me esperaba la policía fascista para detenerme. No vengo a Italia, señores. No me interesa la Italia de Mussolini. Voy camino a Lausana, a casa de una buena amiga. Antoinette, que vive con su madre y con su hermana Gertrude, acoge a las tres exiliadas en su casa de la Avenue de Vienne, en Lausana. Antoinette Quinche, que me acogió en esta casa, su casa, nuestra casa. Cuando llegué en 1936, huyendo de una guerra de España a la que había dejado de comprender, cargando con mi madre, mi sobrina y con esta mesa que presidía mi despacho de abogada, en aquel Madrid tomado por el odio y la furia. La jovial Antoinette. Pero enseguida Clara envía a su madre y a su sobrina a Bayona con su hermano Ignacio, que trabaja en esos momentos en el consulado español. Ella tiene que concentrarse en ver con qué opciones profesionales cuenta. Lo primero que tiene que hacer es saber cómo se va a ganar la vida y estar yendo de un lado para otro. No se va a quedar de vacaciones, ¿no?, en casa de Antoinette, ¿no? Entonces lo que hace es, se busca una especie de ayuda de una asociación que había en Ginebra, de unas americanas cuáqueras, y ahí le dan ayuda para que haga un trabajo para la próxima asamblea que va a haber de la Sociedad de Naciones. Y es también enseguida cuando comienza a escribir un libro sobre sus impresiones de ese Madrid rojo que ha dejado atrás. Un libro en cuya redacción final en francés le ayuda a Antoinette. Y que se edita en París en 1937 con el título de La Revolución Española vista por una republicana. En poco tiempo, la obra llega a conocer 5 o 6 ediciones. Sus críticas contra los atropellos republicanos no hacen sino incrementar el número de enemigos con que ya contaba, muchos de los cuales ni siquiera lo han leído. Hablamos de uno de los pocos libros que podemos considerar un puntal en la literatura testimonial sobre nuestra guerra civil, una voz diferente a las habituales. Porque no hay más interés en el libro que la verdad, sabiendo que la verdad además no le va a franquear ni las puertas de sus enemigos políticos,
los franquistas, ni le va a granjear las simpatías de su propio bando, que van a encontrar en ella una delatora, es decir, porque estaba delatando los crímenes cometidos en su propio bando. De los crímenes del otro bando, pues en fin, se daban por hechos, pero no los del propio bando, ¿no? Que fue lo que hicieron exactamente unos y otros. Y ante el odio visceral que despierta en la izquierda, Clara toma la decisión de retirarlo de la venta. Todo aquello de lo que habla es todo hoy día comprobable, constatable y razonablemente expuesto. No es una sectaria, no es una mujer desquiciada, no es alguien que no sea una demócrata, al contrario, es una demócrata convencida. Mientras, Europa, desde el ascenso al poder en Alemania de Hitler en 1934, se precipita hacia otro desastre. De manera que Clara decide exiliarse en algún país sudamericano. Su madre, de vuelta en Lausana, no tiene fuerzas para ese nuevo periplo, y Antoinette la convence de que la deje a su cuidado. ¿Por qué no se la lleva a Argentina? Porque en ella misma sabe si va a encontrar digamos, un lugar seguro para vivir. Todavía no lo sabe. Sale con esa incertidumbre. Todavía no sabe si se quedará en Montevideo. Ese es el problema de los exiliados, ¿no? Es decir, ¿dónde encuentro ahora mi lugar si de mi país me expulsan, ¿no? A comienzos de 1938, Clara embarca en Francia en un buque inglés. El puerto de arribada es Pernambuco, en Brasil. Tras sopesar instalarse en Uruguay o Argentina, opta finalmente por Buenos Aires, después de vivir en Montevideo uno de sus más amargos desencuentros. Su maestra, su mentora, Paulina Luisi, le reprocha las críticas vertidas en su libro. Paulina murió en 1949. La quise con locura. Pero Paulina no me perdonó. Que tras abandonar la España en armas y desde la tranquilidad en la casa de Antoinette, escribiera aquel libro que titulé La Revolución Española vista por una republicana. Yo en él daba cuenta de los errores y de los horrores cometidos por el bando republicano en aquella guerra entre hermanos. Aquellos hechos que pusieron en peligro mi propia seguridad física no tenían justificación y mi conciencia me empujó a hacerlos públicos. A mí no me importó que me lo reprocharan ni que me acusaran de complicidad con el fascismo. Me dolió, eso sí, que mi querida Paulina fuera uno de ellos. Imposible olvidar el día en que tras haber dejado a mi madre atrás, temiendo una guerra europea, busqué el amparo del exilio en Brasil, Uruguay o Argentina, donde finalmente terminaría por instalarme durante 17 años. En torno a aquella mesa, en un bar de Montevideo, Paulina volvió a espetarme, ahora cara a cara, los mismos reproches que me hizo por carta. Primero ganar la guerra, Clara, y después, solo después, rendir cuentas. Y no niego que lo que cuenta usted es cierto. Nos hablábamos de usted. Pero le ha dado armas al enemigo. En vano traté de argumentar que había hecho frente a la dictadura de Primo de Rivera, que me castigó por negarme a recibir algunos honores. En vano mi pelea por el advenimiento de la República, dando mítines por los pueblos del País Vasco antes de las elecciones del 31.
en vano mi denuncia por los excesos cometidos en la represión del alzamiento asturiano del 34. Paulina, nunca he cobardeado. Y entonces llegó el golpe seco, certero. Clara, usted no es republicana. Tomé mis cosas mientras me levantaba sintiendo una especie de vértigo. Recogí mi sombrero y salí a la calle. El 15 de marzo de 1938, Clara llega a Buenos Aires. Campoamor llega a Argentina en el momento en que Argentina está en la parte, digamos, más optimista social del propio país. En el momento, y llega además y encuentra un buen grupo de gente con el que poder estar. Es el momento, en efecto, en que se están montando las grandes bibliotecas, esas de las que luego vivirá Borges. Es ese momento asombroso de la ciudad de Buenos Aires, no es un momento modernista. Y ella allí es bien recibida. Y creo que pasa unos años buenos, donde se le dará amparo y se le darán libros, se hará conversación, pero eso no evitará que Campoamor siempre sienta que a ella le han sido cortadas las raíces. Es decir, que allá donde esté estará como una flor que se mete en un vaso de cristal, pero ya no está en la tierra. Ella no está en el lugar donde debería de estar, que esa parte se le ha quitado. La sociedad argentina, y por descontado la emigración española a la cabeza, sigue con interés la evolución de la Guerra Civil Española, acerca de la cual está también dividida en dos bandos irreconciliables. Clara procurará mantenerse alejada por igual de los círculos profranquistas, que suelen frecuentar enclaves como el bar del Hotel Español en la Avenida de Mayo, y de los círculos frente populistas, que tienen su epicentro en el bar Iberia, en la acera de enfrente de la misma Avenida de Mayo. Y buscará el calor de un grupo de exiliados intelectuales republicanos más heterogéneo y que se sale de estas dos corrientes mayoritarias. Lamentablemente muchas veces quedan condenados al ostracismo, ¿no? Vamos a decir que el radicalismo o los extremos siempre son más comerciales, ¿no? que la moderación y que la cordura, y creo que es así, que para estos exiliados fue, vamos a decir, doblemente difícil, ¿no? Fue un exilio en condiciones todavía más duras que para el resto de los exiliados republicanos, y me parece que se comete a menudo el error o la tergiversación, yo no sé si consciente o inconsciente, de asociar republicanismo a Frente Popular. Entre esos fieles amigos, uno de sus apoyos más importantes va a ser el político, militar y abogado cordobés Federico Fernández de Castillejo, que había llegado un poco antes que ella. Tuvo una trayectoria fulgurante durante la Segunda República, tuvo una carrera política brillante, fue de los pocos diputados que lo fueron en las 3 legislaturas de la Segunda República. Tuvo una trayectoria muy importante que se ve cortada de raíz con el estallido de la Guerra Civil, y luego ya realmente su verdadera dimensión como humanista, como intelectual, pues surge en el exilio argentino. Clara y él serán incluso vecinos en el edificio Andes de la calle Corrientes. Y en 1939 ambos publican un libro, Heroísmo criollo,
sobre las vicisitudes de dos barcos de la Marina Argentina, el Tucumán y el 25 de mayo, que trasladaron exiliados españoles hasta Argentina. Es ese mismo 1939 en el que se produce el desenlace de la Guerra Civil Española a favor de los franquistas. Mientras el mundo contiene el aliento a la espera de que se produzca el inmediato estallido de la Segunda Guerra Mundial. Podemos imaginar la emoción de Clara y de ese círculo de republicanos moderados con la llegada a Buenos Aires del que fuera primer presidente de la Segunda República Española, el cordobés Niceto Alcalá Zamora, que tantos tumbos había dado tras abandonar España el 8 de julio de 1936, poco después de ser apartado de su cargo por el Frente Popular. De hecho, estarán esperándole en el puerto de Buenos Aires en enero de 1942, cuando llega Niceto Alcalá Zamora a apenas una decena de leales, entre los cuales se encuentran tanto Clara Campoamor como Federico Fernández de Castillejo. Con Alcalá Zamora, Clara había tenido sus más y sus menos en uno de sus primeros juicios como abogada, en el que ella defendía a una criada avasallada por el señor de la casa que la había embarazado, mientras que el luego presidente representaba al agresor, para el que el experimentado abogado consiguió la absolución. Un avejentado Alcalá Zamora, pese a sus 64 años, que vivirá en un modesto apartamento de este inmueble de la Avenida de las Heras, y al que cada 14 de abril homenajearán Clara y sus amigos con un almuerzo en el Hotel Español. El expresidente de la República falleció en febrero de 1949 y fue enterrado en el Panteón del Hospital Español del Cementerio de la Chacarita. Clara estuvo allí aquel día dándole el último adiós. Sus restos serían repatriados a España en 1979 e inhumados en el cementerio de la Almudena de Madrid. ¿Y de qué vivió Clara Campoamor durante ese largo exilio en Argentina? La abogada Campoamor encuentra pronto la posibilidad de colaborar con algunos bufetes, uno de los cuales, pero no el único, es el que tenía en el edificio Dorrego el abogado y catedrático Salvador Fornieles, de origen almeriense, gran especialista en el derecho de sucesiones. Clara ejerce incluso en unas contadas ocasiones como letrada. Pero lo que más nos sorprende es su ingente colaboración con la publicación especializada Revista de Jurisprudencia Argentina. También publica algo en La Ley, pero en menor medida, fundamentalmente de jurisprudencia argentina, donde publica nada más y nada menos que 400 crónicas de jurisprudencia. Fue la mayor contribuidora en esos años, más o menos una media de una crónica de jurisprudencia semanal, especialmente a principios de los años 50. Pero es la Clara humanista la que alcanza mayor notoriedad. La Clara que, por ejemplo, participa en los programas culturales radiofónicos del Liceo de España. De aquellos días se conserva una de las pocas fotos de Clara en Buenos Aires, sentada muy cerca de Ramón Gómez de la Serna. Es la Clara que da clases de Derecho y de Literatura castellana en la Biblioteca del Consejo de Mujeres. El Consejo de Mujeres en Argentina era una institución, vamos a decir que era sinónimo de un feminismo moderado, en ningún caso de un feminismo radical o transgresor. Pero sin embargo fue una institución que hizo, o la institución que más hizo por la emancipación de la mujer en Argentina en la primera mitad del siglo XX, por vamos a decir, los derechos, la lucha por los derechos de la mujer, la protección de la infancia, es decir, que realmente lleva a cabo tareas importantes, y yo pienso que sí, que de alguna manera Clara se siente a gusto allí y bueno, como decía antes, encuentra no solo un sustento, sino realmente un refugio, ¿no? Y es la Clara que imparte algunas conferencias en la Asociación Patriótica Española. Porque a esas conferencias acudía lo más granado de la intelectualidad española y argentina, ¿no?
Entonces, yo pienso que a nivel mediático, a nivel de visibilidad y también a nivel de contacto con otros exiliados intelectuales españoles, quizás esa fue la institución en ese sentido que más visibilidad le dio. Conferencias sobre historia y literatura española en las que no tiene miedo en ponderar la excelencia de Isabel la Católica o en combatir la leyenda negra. Siempre alentó España la esperanza de una justicia, aunque tardía, no por ello menos universal. Y hay voces ya que empiezan a levantarse en defensa de España, voces que tienen más valor, porque han nacido en este mismo continente. En toda América Latina hubo más de 5.000 profesionales e intelectuales exiliados que hicieron muchísimo y que lograron, es decir, una de las consecuencias positivas, vamos a decir, de este exilio es que se logra cambiar la imagen que de España se tiene en América Latina a través de los trabajos, de las contribuciones, de los estudios de estos intelectuales, ¿no? Y paralelamente a este cambio en la imagen, ¿no?, que se tiene de España y de la cultura española en América, también se da paralelamente un cambio, vamos a decir, en la visión que tienen o que se tiene en España de América Latina. Es decir, que es un cambio que va en los dos sentidos y de hecho se ha llegado a decir que, vamos a decir, a través de estos intelectuales republicanos exiliados hubo un nuevo descubrimiento de América. Ese también es el trabajo que Clara desarrolla en sus muchas colaboraciones en revistas porteñas como Chabela o Saber Vivir. Lo hace también en los 3 destacables libros biográficos que publica. Uno sobre Concepción Arenal, a la que siempre admiró, y que es también una forma de autoexaminarse. Para poder hacer todo lo que hizo, hubo de comenzar por hacerse a sí misma. Fue autodidacta, como inevitablemente había de serlo quien, por ser pobre, no podía darse de profesores privados, y por ser mujer, ni las hadas osarían depositar en su cuna el don de cursar altas enseñanzas oficiales. Otro libro es sobre quien es una presencia constante en sus reflexiones, la gran poetisa Sor Juana Inés de la Cruz, la religiosa mexicana del siglo XVII, la 10ª musa, como se la llamó por lo excelso de su escritura. Cuando yo voy a México y alguien cita a Sor Juana, tengo por costumbre levantarme y decir, de una persona como Sor Juana solo podemos hablar de pie. Entonces yo creo que Sor Juana es un encargo. Y alrededor de ese encargo vienen otros. Hace una biografía de Sor Juana muy buena. El tercero es sobre la vida de Quevedo. Pero la que más empeño pone es la de Quevedo, porque ahí es donde demuestra la enorme inteligencia de Campoamor, que igual que es buena jurista, pudo haber sido una excelente historiadora. O sea, es una inteligencia muy versátil, porque lo que ella quiere entender a través de Quevedo es la crisis española de toda la dinastía de los Austrias, la crisis del siglo XVII y la crisis del Imperio Español. En 1943, Clara tiene noticia del fallecimiento de su madre en Lausana. Antoinette, su fiel amiga Antoinette, ha enviado sus restos a San Sebastián. Y 3 años después, llega a la presidencia del gobierno de Argentina el general Juan Domingo Perón, cuando todavía están aún encendidos los rescoldos que ha dejado tras de sí la recién terminada Segunda Guerra Mundial. El saldo de muertos de este nuevo horror conmueve a esta pacifista irredenta, entre 50 y 60 millones. Clara soporta mal el populismo de Perón y de su mujer, Evita, pese a que en 1947 consiguen que el país reconozca el derecho de la mujer al voto, que éstas podrán ejercer por primera vez en las elecciones de 1951. Y escribe que en Argentina se sentía como en casa si el maldito Perón no hubiera venido a trastornarlo todo. En parte por esa antipatía hacia el llamado justicialismo, que además mantiene relaciones cordiales con la dictadura española o presta refugio a criminales nazis, y en parte impulsada por la nostalgia, en 1948 hace su primer viaje a Madrid, como ya contamos al inicio.
Pero esa Clara, de cuyos domicilios en Buenos Aires apenas sabemos que en sus primeros días ocupó una casa hoy desaparecida de ese tramo de la calle Maipú, antes de partir hacia España alquila una casa en la calle del Presidente Roca, en la zona de Becar, no para ella, sino para acoger a la familia de su hermano. ¿Qué había sido de Ignacio Campoamor tras su puesta en libertad en San Sebastián en abril de 1931? La República le hizo sucesivamente gobernador civil de Cuenca y Santander, y en plena guerra civil, a mediados de 1938, le nombró cónsul en la ciudad francesa de Bayona. El final de la guerra le dejó en una situación de desamparo y en una delicada posición económica. Ignacio solicitó en vano auxilio a la Embajada de México en París para él, su mujer y sus 5 hijos. Atrapado en Bayona, vivió la ocupación nazi. Su salvación, una vez más, está en manos de su hermana. Y a partir de 1948 les iremos viendo llegar a todos a Buenos Aires. Primero Ignacio, su mujer y su hijo más joven, José Antonio, que se instalarán en el barrio de Belgrano. Y luego los otros 4 sobrinos con sus respectivos hijos, que son los que ocupan esa casa de Becar, en la que una tarde, 4 años después de su arribada, el corazón le fallará a Ignacio mientras juega a las cartas tras una comida familiar. Ahora, sin embargo, es momento de volver a ese invierno madrileño de 1952, en que, tras imaginarnos a Clara deambulando por las calles de Madrid durante una larga noche, la suponemos regresando a su hotel de la avenida de José Antonio. ¿Y por qué no imaginar también que, viendo las placas de esa calle, en recuerdo del hijo del dictador y fundador de la Falange, piensa en la situación de la mujer en esa nueva España, tal y como la ha definido la hermana de este, Pilar Primo de Rivera, jefa de la sección femenina en 1942. Las mujeres, había dicho la hermana de José Antonio, nunca descubren nada. Les falta desde luego el talante creador, reservado por Dios para inteligencias varoniles. Nosotras no podemos hacer nada más que interpretar mejor o peor lo que los hombres nos dan hecho. A la mañana siguiente, el funcionario del Tribunal de la Represión de la Masonería y el Comunismo, con el que Concha Espina le ha conseguido una entrevista, hace alarde de la documentación que el régimen tiene sobre Clara, incluidos detalles muy pormenorizados de su viaje a Madrid en 1948. Descubre entonces que desde 1941 existe una orden de detención contra ella, y que el expediente policial está lleno de errores, como considerarla socialista o que vive exiliada en México. Pero la dictadura mantenía abierta contra mí una causa por el breve tiempo que pertenecía a la masonería. Justo los 2 años que fui diputada. Concretamente a la Logia Reivindicación. En vano, Clara trata de explicar que tomó esa decisión después de ser nombrada diputada, casi como algo preceptivo para formar parte de la élite política, pero asegura que la abandonó nada más dejar su último cargo. Por tanto, hay una vinculación desde el 19 entre determinada clase política y la masonería, que también continúa en el 20. Precisamente, repito, por ese atractivo de su ideal, del ideal de sociedad que persigue, ideal de sociedad y de mundo que promueve. Y es ese atractivo de ese ideal humanitario, solidario, etcétera, pacífico, el que atrae a Clara. No creo que fuera obligatorio estar en la masonería para pertenecer a un partido. Es verdad que determinados partidos tienen muchos miembros que pertenecen a la masonería, pero no todos. Y yo creo que es más el atractivo del ideario que plantea el que atrae a Clara, aunque una vez que conoce esa logia por dentro,
Clara no le satisface y pone pie en polvorosa. Si yo delataba a otros miembros de aquella logia y adjuraba de mis ideas y penaba unos 12 años en la cárcel, estaban dispuestos a reconsiderar mi vuelta. Pero yo no estaba dispuesta a esa transacción. Mi madre siempre me decía que era una cabezona. Pero no era cabezonería. Eran mis principios. Antes que traicionarse a sí misma, Clara decide en ese mismo instante abandonar inmediatamente Madrid sin despedirse de nadie. Al tiempo que el avión de regreso a la Argentina se eleva en el aire, podemos casi escuchar lo que se dirá a sí misma en muchas ocasiones. Es cierto que no hay otro país como el nuestro para dar un paso atrás y volver al medievo. Creo que lo único que ha quedado de la República es lo que yo hice, el voto femenino. Clara se remueve desazonada en el asiento del aparato. Siente que le sube la fiebre y le duelen los huesos. Llegará a Argentina enferma y durante 3 semanas permanecerá en cama. En Buenos Aires sigue extrañando España y parece que en marzo de 1955 aún hace un tercer viaje, igualmente infructuoso, a Madrid. Puede que a veces, rumiando su destino, recite los versos de otro exiliado, Enrique Díez Canedo. Nadie podrá desterrarte. Tierra fuiste, tierra fértil. Y serás tierra y más tierra cuando te entierren. No desterrado, enterrado. Serás tierra, polvo y germen. Pero es el golpe militar contra el presidente Perón en septiembre de 1955 lo que le decide a abandonar definitivamente Argentina. No es Clara una persona que se sienta cómoda con la opresión. Clara viaja hasta Francia y sopesa la posibilidad de entrar en España por tren a través de Irún, y llama a su ahijada Pilar Lois a San Sebastián. Clara recuerda que le repetía de pequeña: «Ya sabes, Pilar, o estudiar o dedal». Mi último conato de entrar en España fue en 1955, cuando llamé a mi ahijada Pilar a su casa de San Sebastián. Yo acababa de llegar de Argentina, escapando de otra dictadura, la que derribó a ese populista de Perón. Y estaba dispuesta a pasar por Irún. No lo hagas, madrina, no lo hagas, te lo suplico, te detendrán. Pilar es una notable médica, la primera mujer que consiguió colegiarse como doctora en Guipúzcoa. Eso fue en 1939. Y está casada con un prestigioso médico catalán, Juan Monsó. Cómo me gustaría poder abrazar ahora a mi ahijada Pilar, que desde la misma Donosti y al otro lado del teléfono me sigue suplicando. No lo hagas, madrina, no cruces la frontera, te detendrán. Colgué el auricular y me fui a Lausana con mi Antoinette. Aún seguirá Clara haciendo gestiones con las autoridades españolas para poder regresar a su patria en 1958, en 1962 y en 1963, tras la última de las cuales se dará finalmente por vencida. Clara, ahora sí definitivamente, se instala en Lausana, en casa de su amiga Antoinette, a la que ayudará en su trabajo como abogada, que tanta fama le reportó durante los años en que tuvo abierto su bufete en la calle Lion d'Or. Clara lleva a cabo algunas actividades en la Universidad Popular. Envía algunos artículos a publicaciones argentinas. Y viaja también a algunos actos políticos cada vez más espaciados en el tiempo.
Y es testigo de cómo en el país helvético, a partir de 1959, las mujeres irán consiguiendo el derecho al voto en algunos cantones, aunque cuesta mucho que esa conquista se extienda a toda la federación. Durante la última etapa de su vida, a causa de unas graves cataratas que entonces no eran tan fáciles de operar, Clara se queda ciega. Antoinette, mi querida Antoinette. Dice que es imposible que ese sonido llegue hasta este número 2 de la avenida de Evian. Me he quedado ciega, pero he agudizado el oído, le contesto. Y se ríe, con esa risa que es más propia de una española que de una suiza. Ciego, verdaderamente ciego, es el que tiene cerrados los ojos de la inteligencia, dice Marco Aurelio en sus Meditaciones. Clara no se siente demasiado a gusto en esa sociedad que le resulta extraña. Nunca llegué a apreciar ni las montañas de esta tierra, ni las selvas de esta tierra, ni el lago Lehmann cerca del que vivo, donde acudo algunos días con la esperanza de que sus aguas me pongan en contacto con otras aguas de mi memoria mucho más bravías. Un malestar que transmite en su correspondencia a algunas españolas de distintas generaciones con las que se cartea, como Consuelo Vergés o la jurista María Telo. ¿Quieres que te lea alguna de tus cartas?, me pregunta a veces Antoinette. No, gracias. Puedo leerlas yo sola. Me sé de memoria las cartas nuevas y viejas. Me sé de memoria las que recibí y las que envié. Cartas nuevas como la de esta joven abogada española María Telo, en la que reconozco algo de mi entusiasmo de otros días. Hace un tiempo, 12, 13 años, la escribí. Cuando veo cuál ha sido el resultado práctico de nuestras antiguas luchas y esfuerzos, me pregunto si verdaderamente vale la pena hacer algo en la vida. Y empieza a escribir sus memorias, para las que ha encontrado un título preciso: Con las raíces cortadas, cuyas páginas, pocas o muchas, no llegarán hasta nosotros. Yo no necesito de mis ojos para saber qué cosas son las que hay sobre esta mesa. Esta carpeta, por ejemplo, escrita de mi puño y letra. Aquí guardo todas las notas de esa biografía que sé que no escribiré nunca. Bástele a quien se interese por mi vida con las escasas referencias que dejé escritas en algunos de mis libros. Con las raíces cortadas. Yo deploro que verdaderamente a la muerte de Campoamor nadie se haya hecho cargo de sus papeles de una manera consciente de que aquello era importante. Estoy convencida de que hay cosas que se han perdido, pero me encantaría que alguna vez, no sé por qué extraña casualidad, apareciera en alguna parte lo que debía de estar en los cajones de esa mesa, que en este momento está en el Congreso. Y allí, en esa ciudad demasiado tranquila y silenciosa para Clara, fallece el 30 de abril de 1972. ¿De qué? Durante mucho tiempo se ha pensado que de cáncer, versión que ahora parece en entredicho. El único documento que hay es la carta, una carta con la que Antoinette Keynes comunica a los más allegados que ella conocía la muerte de Clara, ¿no? Y en la carta pone que Clara muere unos días después de haberse operado de cataratas, que muere inesperadamente, que no sufre, que muere en la cama mientras dormía y que todo el mundo está muy triste porque nadie esperaba que muriese, ¿no? Es decir, una persona que tiene cáncer
no muere inesperadamente. Todo el mundo está esperando una muerte inminente, ¿no? A la postre poco importa la causa si pensamos que había vivido 84 intensísimos años. Y se nos antoja que es como si hubiera aguardado a ver cómo un año antes Suiza aceptaba en todo su territorio el sufragio femenino. Hubiera sido magnífico que se hubiera tenido con ella mucha más generosidad, por ejemplo, que se la hubiera integrado en la UNESCO, que hubo posibilidades en el momento en que la UNESCO se fundó, pero evidentemente no iba a ser el gobierno de Franco el que luchara por Clara Campoamor, y el gobierno de la República amparó a muchas personas y a Clara no. Lo cierto es que no la ampararon. Y ella sabía por qué, fue por su pecado mortal, el voto de las mujeres, sin duda. Por eso, por lo que ahora tiene, por el contrario, todo nuestro reconocimiento. Perdió la vida y ganó la historia. Sabemos, por una carta de Antoinette, que ella había manifestado su deseo de que sus cenizas fuesen enterradas en España, aunque ignoramos si llegó a precisar el lugar. Así que voy a disponer mi último viaje hasta otro lugar. Mi querida Antoinette quemará mi cuerpo y llevará mis cenizas, junto con estas cajas, algunos papeles y fotografías, a San Sebastián. Su amiga suiza se las envió a su familiar más cercano, su ahijada Pilar Lois, a través de un sobrino de esta, igual que había hecho con las cenizas de su madre. Parece lógico que Pilar enterrara esas cenizas en San Sebastián junto a otros allegados. Sin embargo, muchos han querido pensar que Clara eligió en algún momento San Sebastián por haber sido allí verdaderamente feliz durante su juventud, y porque fue en ese mismo lugar donde estaba el día que se proclamó la Segunda República. El hecho es que Pilar la hizo enterrar en esta tumba de su familia en el cementerio de Polloe. Y aquí descansa esta excepcional mujer, tras el penar de toda una vida batallando en pro de lo que ella calificó como el pateado sexo. Clara Campoamor es una persona asombrosa y de alguna manera irrepetible. De ella lo que me asombra su inteligencia, es extraordinariamente inteligente. Me asombra su fuerza de voluntad y su espíritu combativo, que no pierde nunca. El tipo de persona valiente, valerosa y digna que ella era. Una persona extraordinaria. Ante esta lápida y el silencio de este camposanto, es como si por un momento oyéramos la rotunda voz de Clara Campoamor. La mujer no se resigna, se revela, se revuelve siempre. Y cuando todo parece perdido, cree en lo inesperado, cree en el milagro. Digámoslo concretamente, cree en sí misma.